Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que sienten miedo cuando van a sacar dinero de un cajero automático. ¿Cuáles son las coberturas que ofrecen los bancos para cubrirte frente a la posibilidad de robo a la salida del mismo? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las últimas noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Hernán del Villar. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Diego Martínez Bursaco para repasar lo sucedido en estos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido en materia económica y se conocieron los datos impositivos de septiembre. La recaudación tributaria creció un 33,1% en este mes en relación al mismo mes del año pasado, un resultado ampliamente superior a la inflación que se registró en el periodo, que fue del 24%, reflejando de este modo el crecimiento, ¿no?, que ha tenido la economía en este periodo. Sí, Ale, básicamente es una muy buena noticia, ¿no? Un ritmo de crecimiento de los recursos muy importante, sobre todo si uno tiene en cuenta el déficit que tiene que bajar el gobierno, una de las principales asignaturas pendientes. Esta suba de 33% de la recaudación se debió a tres factores. Mencionabas justamente el alza de precios que impacta nominalmente en los ingresos tributarios, también por supuesto al crecimiento económico. Hay sectores de la economía, Ale, que ya están creciendo a tasa de 2 dígitos. Justamente por ahí podemos hablar con Diego después, pero esta semana se han disparado los cupones atados al PBI justamente con la expectativa de que la economía crezca más de 3% en este año, ¿no? Y el tercer motivo tiene que ver, por supuesto, con lo que fue el blanqueo y la ampliación justamente de la base imponible que más contribuyentes están aportando justamente al fisco. Estos tres factores combinados hicieron que la recaudación suba un 33% y ojalá se puedan mantener estos valores, ¿no? Imagínense si el presupuesto del Estado sube básicamente en línea con lo que es la inflación esperada, ¿no? Para el año que viene cerca de un 15-17% y la recaudación continúa creciendo al 33%. Qué rápido se podría estar reduciendo el déficit fiscal, como te decía Ale, una de las tareas más comprometidas que tiene el gobierno hacia el año que viene. Sí, un dato que refleja la buena marcha que está mostrando la economía, como anticipábamos meses atrás. La gran incógnita es si el gobierno no va a llevar adelante luego de las elecciones, va a avanzar, ¿no?, con las medidas que se requieren para que esta recuperación se transforme, ¿no?, en un proceso de crecimiento sostenido. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a brindar información, como les dije en la apertura, para todas aquellas personas, y que son muchas, que sienten miedo cuando van a un cajero automático. ¿Cuál es la oferta de coberturas que hacen los bancos para protegernos, ¿no?, contra la posibilidad de robo a la salida de un cajero automático? Claro, porque existe la posibilidad de cubrirse ante este siniestro, considerando que hay muchísimas entidades que lo ofrecen en distintos valores y encima en diferentes propuestas, según por ejemplo la suma asegurada. Si uno va a retirar ese dinero y quiere que se lo devuelvan, si de repente se lo robaron, tiene que asegurarse al momento de contratarlo que está contratando ese monto a la hora de contratar el seguro. Las compañías contemplan primero, segundo y tercer siniestro. También la posibilidad de que a uno le roben en la ventanilla o no, cuando se fue y se apartó de repente 200, 300 metros. También se contemplan gastos médicos y de hospitalización. Atención, bueno, es un mundo que hay que averiguar y acá les traemos las opciones, porque Provincia está en un costo mensual de 11 pesos, Credicop 14, 20 Ciudad, Santander, Río 22, 23 para el Francés. Un poquito más arriba, Macro 25, 30 Nación, Galicia 32, 39 pesos, Superville y Patagonia 54 pesos. De nuevo, según la entidad, según las opciones que ofrece. Y atención a la suma asegurada porque es importantísimo, como siempre, a la hora de contratar cualquier seguro.
Muy bien, vamos a abrir esta sección dedicada al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y un día, Diego, cayó la bolsa, ¿no? Tras 13 subas consecutivas, finalmente hoy hubo una toma de ganancias. Sí, efectivamente se cortó la mayor racha histórica de subas consecutivas del índice Merval, el más representativo del mercado bursátil argentino, que fueron 13 en total. La anterior racha ganadora había sido en el año 2010 con 12 subas consecutivas y hoy tuvimos una leve toma de ganancias, pero quizás coincidiendo con Santi en cuanto a ese optimismo a nivel económico, los inversores también se muestran demasiado optimistas con Argentina. Y creo que debemos tener cautela aún en el corto plazo, ¿sí? Tenemos unas elecciones parlamentarias mediante, quizás muchas valuaciones en el mercado argentino están descontando el escenario más que favorable, y entonces invertir, sobre todo en estos momentos con tanta euforia, tanta ebullición, puede resultar peligroso, y al menos quien tiene esos pesitos, digamos, fuera del sistema argentino, fuera de la bolsa, que espere algún momento un punto de entrada de corrección que quizás encuentra valores mucho más atractivos para invertir, ¿sí? Este optimismo, Diego, también se vio reflejado en el riesgo país, ¿no? Sí, el riesgo país había perforado hace unas semanas atrás los 400 puntos básicos, la menor, digamos, marca del año 2007, y ahora está bien instalado buscando los 350 puntos básicos. Recordemos que el riesgo país es ni más ni menos la sobretasa, ¿sí?, que paga Argentina cuando emite deuda por sobre la tasa de los bonos del Tesoro americano. Entonces estamos hablando que en principio el mercado hoy está evaluando ese riesgo argentino en 3,5% por arriba del 2% que rinde un bono del Tesoro americano. Es importante que baje, ¿no? Porque mientras más baja este indicador, más económico se le vuelve a Argentina a financiar su deuda en este momento de grandes necesidades justamente de financiamiento. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas y te contamos también de paso acerca del lanzamiento de este nuevo billete de 20 pesos. Así es, el Banco Central continúa con su política de modernizar los billetes en Argentina y lanzó un nuevo billete de 20 pesos con medidas de seguridad bastante innovadoras, tecnológicas, banda de seguridad magnética, relieve. Toda la información sobre el nuevo billete la pueden encontrar como siempre en la página del Banco Central. Bueno, de acuerdo a lo planteado en el presupuesto nacional para el 2018, el déficit fiscal se va a reducir al 3,2% del PBI desde el 4,2% previsto para este año. Esto va a implicar un esfuerzo, puede tener un costo para la sociedad en términos, por ejemplo, de aumentos de tarifas o también de menos recursos para ciertas áreas del sector público, algo que va a depender de lo que suceda con el crecimiento. Agustina Martínez Bassi conversó de este tema con la gente. Café Financiero le preguntó a la gente si está de acuerdo con la reducción del déficit fiscal y cuál cree que es la mejor manera de hacerlo. Si eso afecta a los beneficios de los trabajadores, los derechos sociales de la gente que trabaja, me parece mal. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es necesario para poder solventar otras áreas. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, digamos. Si eso significa que van a reducirle los derechos a la gente, no me parece bien. Hay que achicar esos déficits, esos gastos que están de más, evidentemente, pero siempre y cuando se haga donde el trabajador tenga que pagar el pato, ¿no es cierto? ¿En qué área sería la reducción? Principalmente me parece que en deporte es lo principal y después, no sé, habría que evaluar el tema de los docentes, ahí no tengo tanto conocimiento. Por ejemplo, en el gasto político tendrían que empezar. Y me parece que es exorbitante la suma que ganan nuestros funcionarios. Por ahí empezaríamos. ¿Usted sabía que las grandes crisis de nuestro país estuvieron asociadas a altos déficits fiscales? Por supuesto, están asociados a todos esos déficits fiscales en gran parte producto de haber tomado deuda irresponsablemente como hace este gobierno.
Muy bien, será central ir cumpliendo con los objetivos fiscales que se han planteado para los próximos años, porque de lo contrario, como se comentó con la gente, terminaremos en una nueva crisis de magnitud, como ya ha sucedido lamentablemente en el pasado. Vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y hablando justamente del tema fiscal. En los últimos días se conoció que desde que asumió el actual gobierno, la Argentina es el país emergente que más deuda pública emitió en los mercados de capitales internacionales. ¿Es así, Diego? Sí, Ale, 41.000 millones de dólares desde el 1 de enero del 2016 a la fecha, país emergente con más emisión de deuda. Estamos hablando solamente del Estado a nivel nacional, ¿sí? Y esto nos hace fuertemente dependientes del mundo. Para evitar esa dependencia, ¿sí? Creo que hay dos caminos a seguir. Uno, lo que hablábamos recién o lo que escuchamos recién en el tape de cumplir con la reducción de la meta de déficit fiscal. Y dos, tenemos que tener en consideración que el mundo desarrollado está, sobre todo sus bancos centrales, está en camino a endurecer la política monetaria. Y esto es básicamente a empezar a subir paulatinamente el costo del dinero, ¿sí? Argentina, hablábamos del riesgo país precisamente en el bloque anterior, Argentina necesita sí o sí generar confianza para seguir disminuyendo el riesgo país, pero avanzar sin, digamos, claudicar en la reducción del déficit fiscal para tener menor dependencia del endeudamiento externo. Tal cual, definitivamente, eso es central. Muy bien, vamos a cerrar este bloque respondiendo, como hacemos siempre, a una consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. Así es, y mientras compartimos esa información, seguramente habrás visto algunos, ¿sí? Al menos 180 de estas construcciones. Bueno, ¿qué se trata? ¿Una infracción que te están monitoreando o no? Se trata de la posibilidad de monitorear a aquellos autos que tienen algún impedimento legal para circular, en el marco de causas por robo de autos, secuestros, ¿sí? Y de ese estilo. Así que, atención, para eso es que están estas estructuras en la Ciudad de Buenos Aires y en la General Paz sobre todo. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con el economista Hernán del Villar. Ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, la recaudación tributaria creció en un 33,1% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado, un resultado muy por encima de la inflación que se registró en el periodo, del 24%, que refleja desde ya el crecimiento de la actividad económica. ¿Se está dando este crecimiento de la actividad? ¿Está por encima de lo que esperabas cuando se inició el año? Sí, por encima, incluso por encima de lo que esperábamos algunos meses, porque lo que uno ha visto durante este año, es que era bastante errático el comportamiento. En crecimiento, ¿no? Subió noviembre y diciembre, después bajó un poco la actividad, volvió a subir en marzo, era bastante errático. Lo que estás viendo en el tercer trimestre, lo que se ven de los indicadores, tanto de recaudación como de los indicadores de actividad y de empleo, diría, es que se han acelerado. Por ejemplo, el EMA, ese 0,7% que salió en los últimos días, bueno, es mayor, es claramente mayor. Veníamos de crecimientos casi parecidos, pero de casi todo, de todo el año, digamos, como que realmente se ha acelerado. Hay que ver si en los próximos 2 meses, los siguientes 2 meses, esto se mantiene. Entonces, lo que se nota es aceleración de la recuperación en el tercer trimestre. Vamos a ver el cuarto, esto va a ser bastante determinante, tanto para ver cómo termina el crecimiento del PIB del año. Las estimaciones generales y nosotros tenemos un poco menos de 3. Si esto se mantiene, esta aceleración podría estar llegando a 3. En nuestro caso todavía no hemos corregido nuestra estimación. Y también ayuda en términos del año próximo, porque ustedes saben a dónde empiezan los niveles de actividad del año próximo, forma parte del crecimiento del año que viene y eso puede ayudar a un crecimiento mayor. Desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos un crecimiento el año que viene que es de 3 por ahora, de 3,2, está un poquito bajo el gobierno.
pero el número de gobierno es razonable, digamos. Todo aquel que tiene indicadores o expectativas de un crecimiento del año próximo debajo de 3 implica que está habiendo una desaceleración muy fuerte en la actividad económica, digamos, por cómo se mueve el PBI durante este año y empieza el año próximo. Pero ¿a qué atribuís esta aceleración, ¿no?, que se registró en este tercer trimestre de la actividad económica? Yo creo que hay varias cosas, digamos, ¿no? Uno, inversión de la mano de la construcción, importación de equipos, etcétera. Es decir, la inversión está bastante dinámica, y, repito, construcción, otros sectores. El sector público, la obra pública, y agregaría, un dato que a nosotros nos parece importante, es el crédito. El crédito se ha acelerado mucho, tanto por un tema de oferta como un tema de demanda. Es decir, los bancos han avanzado, necesitan crecer, su estrategia es crecer y por lo tanto han mejorado las condiciones. Está el crédito hipotecario, que es un poco un boom en términos de Argentina, está siendo un boom en términos de los números, pero hemos pasado de valores de, no sé, primeros 5 meses del año, crecimiento del crédito el de pesos, 20.000 millones de pesos, hoy estamos arriba de 40.000. Digamos, van al galope y repito, eso hace las capital de trabajo, etcétera, que es más un tema de demanda, que está recomponiendo un poquito su actividad, y después está el toma de los individuos, ya sea el hipotecario, los personales, los prendarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha movido. Y agrego uno, el gobierno hizo lo suyo también, como ustedes saben, ha generado a través del ANSES una línea de crédito para los segmentos bajos ingresos, básicamente aquellos que reciben asignaciones y jubilados, que ha sido un número muy relevante, ha duplicado el crecimiento del crédito personal en los últimos 2 meses. ¿Te preocupa, Hernán, lo que fueron los números de comercio exterior de la Argentina, ¿no? Un déficit de $1.000 millones mensual, ¿no? Una cifra muy alta. ¿Pensás que esto se va a revertir? Creo que no. Nos parece que es un tema muy importante, creo que merece la atención. Estamos arriba de 4 puntos de este año de déficit de cuenta corriente, vamos para más el año próximo, nos imaginamos más déficit de balanza comercial básicamente y los otros indicadores parecidos. Ahí el tema entonces es mirar un poquito esto. Creo que es una preocupación para el gobierno, que es en la medida que uno ve ingreso a capital, etcétera, sabe que lo va a poder financiar. El tema es estructuralmente, creo que hay que prestarle atención. La historia argentina está llena de estos casos donde cambia la situación externa y eso complica. No son los nuevos de ahora, pero empiezan a marcar indicadores de que esto hay que seguirlo, preocuparlo, digamos, esto de términos de competitividad. Uno cree que el gobierno está entendiendo esto. Por eso ves a este resultado como una consecuencia del atraso cambiario que se está generando en la economía. Sí, yo creo que es varias cosas, ¿no? Atraso cambiario es uno, ¿no? El turismo, la gente va a Chile, Miami, etcétera. Esto es muy importante. Más que por el lado del comercio exterior, porque tenemos el caso Brasil, es un caso muy importante para Argentina, ¿no? Pensemos que el déficit con Brasil es más del 100% del déficit comercial que tiene Argentina hoy, ¿no? Entonces, esto creo que puede atenuar hacia adelante, porque Brasil viene de estar en clara recesión en los últimos 2 años, ahora se estabilizó, en el que viene crece más de 2%, eso nos va a ayudar, digamos, ¿no? Entonces, eso puede atenuar, decís, este desequilibrio comercial que existe. Que pueda atenuar. Y el otro es el siguiente tema, es el tipo de política cambiaria que tenemos. Entonces, históricamente, y creo que lo ha dicho el presidente del Banco Central últimamente, ¿no? Los porqués de la flotación. Una es que, bueno, parte ajustará por el precio del tipo de cambio. Digamos, si esto en otras épocas que teníamos tipo de cambio fijo, ajustes decididos por el gobierno, perdías reservas, etcétera, hasta donde aguantabas. Acá ahora es distinto. ¿Esperás algún movimiento brusco del dólar en el futuro? ¿Un dólar que le gane a la inflación en los próximos 12 meses o en los próximos 18 meses? Nosotros no lo tenemos parecido, un poquito debajo de la inflación. Esa es la presión. Claro. Pero digamos, en algún momento cuando esto se torna, creo que es una válvula de escape para una situación que se torne permanentemente negativa. Digamos, en algún momento pasa, digamos, si
seguís teniendo un déficit de cuenta corriente alto y los capitales no entran por alguna razón, sube el tipo de cambio, cosa que en otra época no era así. Entonces me parece que este es un mecanismo que te va a ayudar para esta preocupación que hay, pero creo que es una preocupación estructural, ¿no? Hace el tema de la competitividad. A partir de ahí yo entiendo la reforma tributaria, la reforma laboral, ¿no? Cuyo objetivo central es la mejora en la competitividad de la economía. Justamente hoy un economista de mucho renombre, Mario Blecher, dijo que el dólar está muy barato en la Argentina. ¿Cuánto tiene que valer el dólar, Hernán? Yo engañaría si dijera un valor. La verdad que son muchos factores, pero pensemos que estamos, cualquier indicador que tomemos de la historia o los promedios, estamos 25% abajo en el tipo de cambio real multilateral, digamos, ¿no? Entonces, es claro, hemos tenido épocas, digamos, de tipo de cambio bajo y esta es una. Básicamente los momentos donde Argentina se transforma en un país atractivo desde el punto de vista de sus negocios y de su punto de vista de las inversiones, Argentina atrasa su tipo de cambio, digamos, ¿no? Ya sea voluntariamente o no, digamos, ¿no? o por el mismo ingreso de capitales, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es así. El punto uno es decir, bueno, ¿cuánto tiempo estaremos con un tipo de cambio bajo? Y me parece que un tema estructural es esto que digo. Estamos con flotación, con un gobierno y un banco central que lo deja flotar en serio, digamos, y que no le tiene miedo a la flotación. Por lo tanto, esta es una válvula, digamos, que hoy nadie la tiene en la mira, porque si ustedes me preguntan a mí qué espero del dólar, lo tengo en 20 y poco a fin del año que viene. Así que no estoy esperando que todavía sea ese el momento, pero va a ayudar desde el punto de vista de este problema. Muy bien, bueno, nos vamos entonces con las reflexiones de Hernán del Villar sobre la situación de la economía. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.